Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a este foro comunitario que tenemos hoy, pero desde otro territorio, siempre buscando más información y dándoles a ustedes los insumos sobre los impactos de la minería metálica en nuestro país. Hoy nos encontramos en el Bajo Lempa para conocer precisamente qué dice esta comunidad, cómo resisten ante esta gran amenaza que tenemos sobre minería metálica, pero esto no lo estamos haciendo nosotras y nosotros solos, sino que estamos acompañados en este caso con Alex Ulloas de Radio Mangle, con quien vamos a desarrollar este conversatorio. Alex, bienvenido. Hola Katy, buenos días. Pues agradecerles a todo el equipo de ARPAS por estar acá en las instalaciones de Radio Mangle y también a todas las personas que se han hecho presentes, ¿verdad? Y pues a escuchar la importancia de este tema que hoy en día pues nos está quejando a todos nosotros, como es lo de la minería, la extracción de la minería en nuestro país. Así es, pero también tenemos de invitado a nuestros compañeros, en este caso tenemos al padre José Martín, a quien le damos la bienvenida, y es importante tenerlo acá para conocer también desde la iglesia qué es lo que se busca cuando nos dicen cuidemos la casa común. Padre, bienvenido. Muchas gracias Katy, gracias Alex y gracias a todos los líderes comunitarios aquí presentes. Con gusto vamos a compartir en esta mañana la visión de la iglesia, la perspectiva de la iglesia sobre este tema de la minería metálica en nuestro país. Correcto, pero también tenemos a otra persona, invitado Bernardo Belloso, con quien vamos a estar conversando de cómo se ha venido haciendo esta lucha antiminera y que hoy tenemos un problema más grande cuando se nos aprueba una ley recientemente. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por el recibimiento y agradecer desde ya y de antemano a la radio por invitarme a participar en este evento. Por supuesto también a las otras radios que con quienes en algún momento ya hemos compartido en ARPAS y sus radios asociadas, también en cierto programa a nivel de Oriente y para Central. Y qué bueno que se esté retomando toda esta discusión sobre los impactos del extractivismo que se está generando en nuestro país y qué tan malo es para las sociedades y particularmente para la salud. Así es que muchas gracias por invitarme. Ok, qué gusto estar acá con ustedes y poder compartir este tema. Y también a ustedes que están acá con nosotras y nosotros para hablar sobre lo que se llama minería metálica en nuestro país. Es muy importante también reconocer el esfuerzo que vienen haciendo cada una de las familias para mantener sus territorios, para mantener sus cultivos, para mantener también todo lo que tenemos alrededor, de lo que cosechamos, de lo que producimos, con el objetivo principal que es mantener y tener un cuidado de nuestras niñas y niños en este futuro. Pero que sabemos que el pasado 23 de diciembre de 2024 se nos aprueba una ley de minería metálica sin una consulta popular. Entonces, cuando se da este proceso, ¿dónde quedan las comunidades? ¿Dónde queda el Bajo Lempa? ¿Dónde queda Cabaña? ¿Dónde quedan todos estos departamentos que se ven afectados, que se van a ver impactados por el extractivismo minero? Pero hablar sobre el Bajo Lempa también es hablar muy fundamental, Alex, cuando estamos hablando que acá es donde están estas personas agricultoras que cuidadoras y cuidadoras de los mangles, que están pendientes de todos los bienes naturales, pero que hoy nos encontramos amenazados. Así es, Katy. Bueno, hablando acerca un poco sobre el Bajo Lempa, somos una zona que está con 29 comunidades, ¿verdad? Somos 29 comunidades aquí en la zona y como vos lo mencionás, aquí nosotros sobrevivimos de la agricultura y la ganadería y también de los manglares, digamos, que es como el ecosistema que aquí más nosotros tenemos que cuidar en nuestra zona. Y pues, hablando de la minería aquí en nuestro país, quizá aquí en nuestra zona del Bajo Lempa no hay así como para extraer minería, pero sabemos que está el río Lempa, que es donde todas las aguas pues vienen a parar, vea, y pues sabemos que indirectamente pues a nosotros nos va a afectar.
lo que es en la zona agrícola, Katy. Así es, y cuando tenemos esto, entonces vamos a iniciar este conversatorio, que esto es lo que ustedes tienen que decir sobre este tema tan importante y también lo que nos va a decir Bernardo y nos va a decir el padre. Cuando estamos hablando sobre esta gran problemática, vamos a iniciar con Bernardo. Cuando estamos hablando sobre minería metálica, ¿cómo podría afectar esto a nuestros ríos, a esas quebradas que tenemos y esas conexiones con los manglares? Bueno, sin duda alguna los impactos que genera un modelo de extractivismo y particularmente la extracción de oro, los impactos son generalizados. No es solo la contaminación en el agua, sino que hay toda una serie de problemas que ésta genera desde el momento que estas empresas se sientan o se asentan en un determinado territorio y empiezan a operar. Empiezan las consecuencias desde el momento. Es más, desde que se inicia el proceso de exploración sobre qué tipo de minerales o yacimientos minerales tenemos en los subsuelos, y esto es a nivel mundial. A partir de ese momento ya se empiezan a ver los efectos en la población, particularmente en las familias que viven aledañas o cerca a los lugares en donde se está explotando, o donde se va a explotar, o donde se va a explorar. Y eso empieza pues prácticamente desde la escasez de agua, porque recordémonos que las empresas, para poder explotar estos yacimientos minerales, su principal aliado es el agua. Sin el agua no pueden hacer ningún proceso de lixiviación para la separación del metal con la roca. Eso significaría de que los impactos a partir de ese momento empiezan. Y con el tiempo, dependiendo si encuentran una resistencia en la población, empieza ya el proceso más triste, que es lo de la criminalización de las sociedades, particularmente de las comunidades o los liderazgos que están en contra de ese tipo de modelo de explotación minera metálica. Entonces se nos hace toda una serie de problemas que es importante evitarlo antes que las empresas lleguen y se sienten. El tema de la contaminación del aire, el tema de la contaminación del agua, la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de los paisajes, eso es terrible, ¿no? Y al final, como sigo insistiendo, el tema de las violaciones a derechos humanos. Es cierto, no lo hace el gobierno, pero en ese momento el gobierno o los estados se asocian con las empresas para poder violentar ese tipo de derechos. Ok, muy importante cuando estamos hablando sobre el agua, los suelos, mencionaban por acá también, hay una contaminación que no mide el territorio, no mide porque el Bajo Lempa no lo queremos contaminar, no se va a contaminar. Sí, Katy, pasando a la siguiente pregunta, para el padre. ¿Qué consecuencias tendría la contaminación del agua en los cultivos y la producción agrícola en la zona? Sabemos que aquí se procesa la sal también, padre. Alex, somos un país pequeño de apenas unos 21.000 kilómetros cuadrados. En un territorio tan pequeño, todos los mantos acuíferos están conectados, los ríos, los lagos y toda el agua subterránea que tenemos está conectada. Incluso yo les cuento la experiencia. Nosotros en el seminario aquí cerca en el norte de Usulután, California, se hizo un pozo para poder abastecer el seminario. Este pozo se perforó a una profundidad de 1,5 kilómetros más o menos y según estudios realizados, el agua subterránea nos iba a durar muchísimos años, además que con la lluvia se vuelve a abastecer, ¿verdad?, del lago subterráneo. Pero en cuestión de 2 años el pozo ya no estaba echándonos agua, o sea, como que se había secado. ¿Y qué había pasado? Nos preguntábamos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que las bombas de los agricultores aquí abajo habían hecho que descendiera, ¿verdad?, el nivel de agua que nosotros teníamos allá. Entonces lo que tuvimos que hacer era cavar más profundo para volver a tener agua de esa agua subterránea. Imagínense ustedes, lo que ustedes hacen acá en el Bajo Lempa, los que cultivan,
afecta a todos los que estamos más arriba, en la zona norte. Y lo mismo sucede con las aguas de la zona norte. Toda el agua del norte va a parar en esta zona sur del Bajo Lempa. Incluso el agua contaminada que nos viene de Guatemala, nosotros la recibimos. Incluso los cultivos, todos los cultivos que están aledaños a la ribera del río, básicamente reciben toda esa agua, todos esos nutrientes que el río trae, pero también toda esa contaminación. Como ustedes saben, en estudios que se han realizado en el agua del país, se ha descubierto que toda el agua del país está contaminada por los químicos que usamos en la agricultura y contaminada por las heces, porque las aguas negras de las grandes ciudades van a parar a los ríos. Entonces, si a esta contaminación, digámosle así, que ya tenemos en un cierto porcentaje, le sumáramos la contaminación con los venenos, sustancias químicas que se usan para separar el oro de la roca, eso significaría básicamente dañar severamente la salud de toda la población del país, porque toda el agua del país es una sola masa. Entonces, lógicamente los primeros afectados vamos a ser los que estamos a la orilla del río Lempa. Y es que lo que menciona usted de la contaminación que ya tenemos, ¿verdad? Las afectaciones que se hacen cuando se abren estos pozos de comunidades en comunidades, pero ahora hablar sobre minería metálica también es hablar sobre un proyecto de muerte. ¿Por qué? Porque al final somos las comunidades quienes estamos sufriendo estas consecuencias. Si vamos a tener agua, no vamos a tener agua, si vamos a poder cultivar o no lo vamos a poder hacer. Entonces, a partir de ello, Bernardo, entonces, estos impactos sobre minería metálica, cuando lo vemos así muy cercano, ¿cómo nos va a afectar a nosotros con estas cosechas que hacemos? Saber de lo que ya mencionaba el padre, nosotros abrimos un pozo y se nos empezó a secar, pero eso puede pasar también acá, a partir de que se empiece ya con esta ley en proceso. Es que yo creo de que los impactos que vamos a tener nosotros en el futuro de un proceso de explotación, bueno, no lo tenemos generalizado en este momento, pero ya hay procesos de contaminación de agua o lixiviados de un yacimiento de explotación minera, particularmente en la zona oriental, en San Sebastián. El río San Sebastián que tenemos ahorita. El río San Sebastián, justamente ese río es uno de los ríos más contaminados con diferentes metales pesados, que ahí prácticamente no crece nada de animales. Y eso es más evidente en verano. En invierno vienen las torrenciales, se llevan todo ese tipo de contaminación y esto van a caer justamente a las desembocaduras del mar, al mar, ¿verdad? Y ahí empieza también una serie de contaminación. El tema de los impactos yo diría que es muy, muy general. Primero, un poco retomando lo que decía el padre, ¿no? Recordémonos de que El Salvador, como decía el padre, tenemos 21,000 kilómetros cuadrados. Bueno, no sabemos si todavía tenemos esos 21,000 kilómetros cuadrados, porque recuerda que nos quitaron los bolsones y toda una serie de cuestiones en las cuales ha tenido fallo el Salvador en las luchas por esos pedacitos de tierra. Pero digamos que tenemos esos 21,000 kilómetros cuadrados. Cuando nosotros hicimos, allá en el 2009, 2008, la suma de todas las áreas que fueron concesionadas para la exploración y algo otras que ya están para la explotación, hay alrededor de 5,000 kilómetros cuadrados que ya están concesionadas o que estuvieron concesionadas para las empresas mineras. Sobre estos 5,000 kilómetros cuadrados significaría que deberíamos nosotros de restárselo a estos 21 kilómetros cuadrados, porque esa tierra, si ya estaba concesionada para la exploración y que estaban pidiendo para la explotación, en esas tierras nadie va a vivir. Tenemos 7 millones de habitantes, digo, por ahí más o menos, yo creo que más, 7 millones de habitantes. Y también se estipula que hay 380 personas viviendo por 1 kilómetro cuadrado. En toda esa área que ya nos quitó o que ya fue concesionada en algún momento para la exploración y que hoy lo va a reclamar las empresas que han hecho esa investigación,
significaría que toda esa población tiene que emigrar, ¿sí? No sabemos para dónde, si para el mismo país o fuera del país, porque las van a sacar de sus tierras. Ahí hay un problema social que habría que ver cómo se va a afrontar en el futuro por los gobiernos. Bernardo, ahí voy a retomar lo que usted dice, el desalojo forzado que esto va a provocar. ¿Qué garantías hay para estas familias que vienen viviendo por años y que muchas familias, así como ustedes, les ha tocado también venir de otro país, ¿verdad? Desde el conflicto armado para venir a rehacer una vida acá, para tener su hogar, y ahora con eso la minería metálica? Exacto, por eso yo quisiera hacer remembranza de que El Salvador, en toda la franja norte, que es en donde dependemos de la producción de las hortalizas, las frutas, la leche, la carne, eso significaría que toda esa zona va a ser destruida, parcial en algunos lados y totalmente en algunos otros lados. Y eso corresponde desde Metapán, Santa Ana, que va toda esa línea hasta llegar a La Unión. Pero los departamentos con mayor, voy a decirlo desde este punto de vista, con mayor obtención, diríamos, de oro, se estima que están en Chalatenango y Cabañas, más que todo en Cabañas. ¿Ya? O sea, el oro sí es de buena calidad, pero no es la mejor calidad todavía. La mejor calidad está en otros países, particularmente Venezuela. Pero aún así, las empresas mineras tienen y van a tener ganancias si llegan a explotar esos yacimientos minerales. Eso significa que toda la franja norte de nuestro país va a ser destruida. ¿Cuáles son los ríos principales que nosotros tenemos? Río Lempa, en la zona norte el río Zumpul, el río Grande, el río Huascorán, el río, bueno, Jiboa todavía lo tenemos aquí un poco abajo, y el que tenemos occidente, que es el río Paz. Justamente esos ríos, quitando a Lempa, son las venas principales hídricas de nuestro país. Y el río Lempa es la vena hídrica aorta que tenemos, que es lo que nos alimenta, no solo para el consumo, sino que también para la producción. Este río ya lo tenemos contaminado, por supuesto, eso no lo quitemos de la idea, que este río lo tenemos bien hermoso, está contaminado, porque las empresas industriales que tenemos en San Salvador, en la capital, están echando todos los desechos al río Azalguate, que decía por ahí un compañero, el río que está creciendo cada año es el río Azalguate. Porque el número de población está creciendo en la gran capital, en todos los municipios, y ese río cada año crece, mientras que los otros ríos se están convirtiendo en quebrada, y el río Lempa, en un tiempo no muy lejano, decía, va a ser igual que una quebrada, porque ya lo estamos viendo. Entonces, esos impactos van a ser terribles, y nosotros no podemos decir, es que la gente de la zona norte va a ser la afectada por la empresa minera. No, es a nivel nacional, es decir, vamos a ser los 7 millones de habitantes que estamos acá, y eso lo demostró una encuesta que hizo la UCA ya por el 2007. Cuando se estaba luchando, la primera lucha que se traía también para tener esta ley que prohibía la minería. Exacto, exacto. Entonces, perdón que me haya ampliado, pero en ese momento se generaron una serie de estudios, y aquí también reforzar lo que decía el padre, en donde también nosotros nos dimos cuenta de que las aguas del país están totalmente contaminadas. Ya, hasta voy a decir nombres, marcas, porque son los que estamos comprando, la Cristal, todas estas aguas que vienen envasadas, también en algún momento aparecen contaminadas, pero no hay un sistema de control por parte de las instituciones responsables de garantizarle la salud a la población. Entonces, por eso yo sigo insistiendo que los impactos y los daños van a ser colaterales posteriormente. Entonces, ante eso, yo creo que nosotros y nosotras debemos de estar preparados, si no es que nos paramos en este momento, en esta segunda etapa que se ha iniciado para contrarrestar la explotación minera metálica, y qué bueno que es la iglesia la que está encabezando toda esta lucha.
Así es, muy importante esos datos e información que nos comparte. Ya sabemos que el río Lempa es con nuestra principal fuente, ¿verdad? Que abastece a la mayoría de los salvadoreños, pero que también en esta zona donde tenemos muchos agricultores, que tenemos agricultoras, yo les quisiera preguntar a ustedes, si alguien quiere opinar, agregar, levanten la mano, yo me voy a acercar. ¿Qué piensan ustedes cuando estamos hablando sobre minería metálica y estamos haciendo uso también del agua y que no sabemos en qué momento nos vamos a quedar sin este vital líquido? Bueno, buenos días. Mi nombre es Samir Cruz y bueno, antes que también los demás compañeros o compañeras quieran participar, escuchando la ponencia, ¿verdad?, sobre el tema de la minería, yo creo que nosotros en el Bajo Lempa todavía estamos un poco algo como muy lentos en este tema. Y obviamente hay una razón, y es por lo que decía Bernardo, que la mayoría del pueblo pensamos que ese impacto solo va a ser en la zona alta, solo va a ser en Cabañas, ¿verdad? Y no, realmente ya sabemos que estos impactos, ¿quiénes vamos a recibir todo eso realmente? Y qué bueno que están aquí el resto de líderes y lideresas de las comunidades, somos aquí en la Bocana del Bajo Lempa. Y directamente la Bocana, ¿verdad? Luego allí va a llegar los impactos hasta los mantos freáticos que tenemos más profundos. El tema del ecosistema de manglar obviamente va a tener un impacto muy fuerte, que ya lo está teniendo debido a los efectos del cambio climático, ¿verdad? Y ahora sumado al tema de la contaminación por el tema de la extracción de oro, va a ser mucho más fuerte. Entonces aquí viene digamos, la pregunta. Ahorita empieza, ¿verdad? Ya empezó la lucha sobre este tema. ¿Cuál va a ser el papel de nosotros aquí en el Bajo Lempa? O sea, ¿en qué momento nos vamos a sumar? Porque si no, no va a haber mucha resistencia, ¿verdad? Yo creo que ahorita el tema a nivel del país, hay otros temas que están saliendo, ¿verdad?, a nivel mediático para un poco bajar la presión sobre el tema contra la minería. Sin embargo, ya hay mucha población que está haciendo la presión allá por el lado de Cabañas, ¿verdad? Y a nivel de la lucha social también de calle ya se está haciendo. Entonces yo creo que el llamado es a que nosotros, en el momento que podamos, tenemos que sumarlos, porque no somos los únicos que vamos a recibir este impacto, ¿verdad? Hay mucha más población. Entonces, esa es mi opinión y obviamente los impactos ya lo explicaron. Esta zona es muy productiva y ya sabemos los impactos que vamos a tener a ese nivel. Ok, muy importante, Alex, cuando estamos hablando de esta zona del Bajo Lempa y que también se viene haciendo un papel por la defensa de nuestros bienes naturales, por la defensa también de los derechos humanos. Entonces, cuando tenemos todo esa problemática, ¿qué es lo que tienen que hacer esas comunidades? También para poder conocer qué es lo que van a hacer ustedes en este territorio. Fíjate, Katy, que aquí tenemos que estar unidos todos, no importa ideología política, religiosa, y pues tenemos que jalar todos por el mismo lado, ¿vea? Y pues las comunidades de nuestra zona del Bajo Lempa, como decía Milcar, creo que todavía no hemos como despertado y ver cuál es el impacto que en sí nos va a generar la minería acá, porque sabemos que todas las aguas de los ríos vienen a desembocar acá y pues indirectamente o directamente nosotros vamos a salir afectados. Y es que por eso él mencionaba una frase y decía, hay que resistir. Entonces, frente a esto, Padre, también desde una visión cristiana, porque debemos proteger estos bienes naturales cuando es Dios quien nos ha dado, pero que a la vez nos están diciendo que tenemos que aprovechar cada uno de estos recursos como tal para poder obtener oro. El señor presidente en uno de sus discursos dijo que en este año, en este periodo de gobierno, su prioridad iba a ser la economía. ¿Se recuerdan de eso, no? Entonces la persona queda en un segundo lugar.
Los campesinos quedan allá relegados por un 10º lugar seguramente para él. O sea, lo más importante en este momento es que El Salvador se vuelva un país próspero, rico pues, que tenga esos recursos que tiene, explotarlos para poder enriquecerse. Pero ese enriquecimiento, esa mejora en la economía, que en este momento se ha planteado como la explotación de la minería metálica en el país, trae las consecuencias graves para la población, sobre todo para la salud de la población. La Iglesia Católica siempre piensa en el bien común, en estos sentidos, en este caso, ¿no? ¿Sí necesitamos dinero? Sí, necesitamos dinero. Somos un país que necesita dinero para progresar, pero ¿es más importante el dinero o es más importante la salud de la población, O yo le la pregunto, salud de padre, los ciudadanos? Padre, o yo le pregunto, como decían por ahí, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos oro. Yo le pregunto a usted, desde esta visión cristiana, ¿queremos oro o queremos agua? El oro podría mejorar económicamente al país, pero el nivel de degradación de la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, va a ir en picada realmente. Ya tenemos aquí en el Bajo Lempa tantos casos de insuficiencia renal. Ustedes saben lo que ocasiona los metales pesados en la sangre. Se te dañan los órganos, el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones. Entonces no queremos oro, no queremos minería metálica. Preferimos la vida de la población, preferimos la salud de los ciudadanos salvadoreños. Y como decía Alex, esto no se trata de Iglesia Católica contra el Estado, no. Esto se trata de defender el derecho de los ciudadanos. Y por eso ahorita como país y como instituciones deberíamos preguntarnos, ¿qué está pasando con los derechos humanos en el país? Ya han sido pisoteados en un área y ahora siguen siendo pisoteados, ¿verdad?, por los que están legislando y nadie hace nada. ¿Y la Procuraduría dónde está? La Iglesia desde el 12 de diciembre, saben ustedes, cuando se anunció que se iba a llevar a la Asamblea Legislativa la derogación de la ley de minería metálica, la Iglesia pidió que no se hiciera eso. 12 de diciembre del año pasado. Tenemos que despertar, porque si no nos damos cuenta de lo que está por suceder, pues después solamente vamos a hacer quejas y problemas de salud. Ya andamos enfermos muchos de nosotros, ya estamos enfermos. Y si se termina de contaminar aún más el agua, eso significará pues una degradación terrible. El gobierno en este momento no está invirtiendo en salud. No hay medicinas en los centros de salud, no hay medicinas en los hospitales. Y si se sigue invirtiendo y si se sigue pensando en este proyecto de minería metálica, habrá quizás menos fondos, menos presupuesto para la salud de la población. Entonces la Iglesia, como Iglesia hemos sido muy enfáticos, nuestros obispos lo han dicho muy claro, decimos un rotundo no a la minería metálica, sí a la vida. Sabemos, ¿verdad?, que el presidente Nayib Bukele, Katy, mencionó en su discurso de que los países que extraían el oro, pues, se hacían millonarios, digamos. Pero vámonos, claro ejemplo, los países africanos, que han sido como los más extraídos del oro y pues África está catalogado como uno de los continentes más pobres del mundo. Base a esto, Bernardo, ¿cómo sería como esa estrategia de organizar a las comunidades para ver el impacto que generaría negativo la extracción del oro en las comunidades? Bueno, para poder responder a esta respuesta, lo que pasa que hay una necesidad siempre de retroalimentar esta información en las comunidades. Si es posible hacerla a nivel nacional, porque lo primero que tenemos que hacer es informar a la población para que estos, si tenés capacidad de generarle conciencia social, pues sin duda alguna va a poner una resistencia a la explotación minera metálica y otros megaproyectos que afectan contra la
la salud y violentan derechos. Y es que los gobiernos también crean su propia estrategia económica y sobre esa estrategia económica las impulsan, pero no las impulsan solo los gobiernos, las impulsan junto a sus aliados que son las grandes corporaciones. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Si las grandes corporaciones, su estrategia es dividir las luchas sociales, lo más seguro es que rápido vamos a tener nosotros una explotación minera metálica. Y aquí voy a poner un ejemplo claro. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos luchando por la condonación de la deuda agraria y bancaria y toda esa cuestión? ¿Cómo lo logramos? Hasta caminatas hacíamos. Una vez hicimos desde San Miguel hasta San Salvador. De aquí varias veces surgimos del puente. El puño de gente. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque todos estábamos conscientes y estábamos apropiados del problema que teníamos. Y logramos esto, logramos la condonación agraria, bancaria y posteriormente la lucha para la construcción de las bordas después del Mitch. Lo logramos. Nos pegaron nuestros garrotazos, pero lo logramos, ¿sí? Es la única manera. Y por eso decíamos, y un poco aprovechando lo que decía el padre, es que con una explotación minera metálica o con cualquier producción monocultivo que se pueda hacer en nuestro país, no va a sacar de la pobreza a la población. Un gobierno, llámese gobierno de izquierda, llámese de derecha, llámese verde, amarillo, lo que ustedes quieran. Con la minería no va a sacar a nadie de la pobreza. Porque la explotación, primero, para poder hacer un proceso de explotación minera metálica se necesita tecnología. Una tecnología de maquinaria, estudios, etcétera, etcétera, que el gobierno no la tiene. Y ningún país en el mundo, a excepción creo que de Cuba quizás o Venezuela, ha hecho extracción como gobierno, porque no hay experiencia en ese mecanismo. Por eso es la alianza contra las grandes transnacionales. Si vemos nosotros qué tipo de empresas hay en El Salvador interesadas, son australianas, estadounidenses, canadienses, y yo creo que hoy más de alguna de China vamos a tener, o está interesada. Y no solo en el oro. Se dice que hay petróleo, se dice que hay uranio, etc. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos escuchando del presidente que dice que vamos a tener gente rica, El Salvador va a ser rico, no. Porque si ustedes ven, bueno, la ley como tal tampoco no te da esa prioridad. En la ley que nosotros planteamos, o en este caso, criticamos en aquel momento, decía que el 5%, cuando las empresas se sentaban en un determinado lugar, el 5% era para el Estado y el otro 5% para las municipalidades, pero hoy, ¿dónde hay municipalidades cercanas a esos territorios? Hay, pero no están funcionando. Y en ningún país tampoco le están dando el 5% al gobierno, al Estado, tampoco, porque las empresas cuando ya hacen las ganancias se declaran empresas en quiebra, económicamente hablando, y se van y lo que dejan son problemas ambientales, problemas económicos, entre familias hay hasta muertos cuando se defiende, ¿sí? Y deja toda la enfermedad ahí establecida. Honduras, ¿qué tiempos tiene? ¿Qué años tiene estar produciendo oro? ¿Acaso no tenemos pobreza en Honduras? ¿Cómo no? Está más jodido que nosotros. Si vemos Guatemala, en países cerca acá, ya estamos viendo que la minería no trae desarrollo para las grandes comunidades, para las grandes poblaciones. No, trae desarrollo para ¿quiénes? Para el sector empresarial. Entonces, consideramos que para hacer una lucha, por supuesto hay que hacerla organizada, pero también es importante hacerla informada a la población, para que no sienta la población que le estamos obligando a que participe. Pero si nosotros le generamos una conciencia a través de la educación, información a la población, bueno, ahí vamos todos encima, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es que yo creo de que tenemos un gobierno represivo. Y eso, yo no sé si he hecho mal en decir eso aquí, pero hay que tener claro que tenemos ahorita, cada uno de nosotros se nos han abolido todos esos derechos que tenemos. Sí, porque se nos ha aplicado la ley
del régimen. Y la ley de régimen es claro y te está diciendo que usted no puede decir, hacer algo, una concentración en San Salvador, no puede pasar a medio de comunicación. Si estos radios, ¿por qué le han hecho fuerza y están haciendo esa denuncia? Hoy los radios a nivel nacional no te están recibiendo, principalmente aquellas radios de derechas históricas, las televisiones. Cuesta hoy poder hacer una denuncia de este tipo. Entonces, Bernardo, con esa parte se estará utilizando o instrumentalizando el régimen de excepción también para callar estas voces que están incidiendo, ¿verdad?, en la defensa de nuestros bienes naturales y de la vida misma. es que justamente lo que estamos diciendo, el gobierno, no el Estado, porque el Estado somos todos, el gobierno ha creado estos instrumentos jurídicos, legales en las leyes, se ha abolido leyes, ha derogado leyes, de las cuales nosotros en algún momento las invocábamos, pero hoy no podemos hacer eso, porque ha hecho una reforma completa y esta se la ha hecho a su favor, ¿ya? Entonces significaría, compañeros y compañeras, de que para hacer esta lucha hay que hacerla juntos y apostándole también con los aliados más cercanos. Bueno, la iglesia ha sido una institución que todo el tiempo ha estado a la par de las comunidades y eso hay que tenerlo claro. La iglesia ha jugado un papel fundamental desde que inició esta lucha, que fue allá por el 2000, hasta que se aprobó la ley y todavía siguen hoy, después que el gobierno ha derogado la ley que había y aprobó una nueva ley favorable a ellos. Entonces, el Estado, el gobierno nos ha puesto un puño de problemas a nosotros que no sabemos ni a cuál vamos a atacar. La caña. Ahí tenemos un gran problemón que es casi similar a lo de la explotación minera metálica. La caña ocupa el glifosato ataca rápidamente la salud de la población, la minería utiliza el cianuro, que el cianuro es letal para la salud humana, para la producción y para el consumo de frutas, etc. Estamos en la lucha todavía con la bendita borda para que se nos la reparen, estamos en lucha contra, para que se nos limpien los drenos, e incluso estamos en lucha en la misma comunidad y en las mismas familias por las disconformidades políticas que podemos tener. Entonces, esas disconformidades yo creo que es importante que las vayamos dejando un poco de lado y unirnos para poder afrontar todos estos problemas que tenemos encima. Y no importa que ella sea chalateco, no importa que aquella sea de Usulután o de San Vicente, esa lucha a nuestro criterio nos debe de poner todos en sintonía y unidos. Bueno, lo dice el Papa Francisco, que debemos de estar unidos también para poder enfrentar todo este tipo de problemas, que son males que allí están y lo están implementando los gobiernos. Ok, Bernardo, hay mucho que decir sobre este tema, ¿verdad? Lo que ustedes están viviendo acá en esta zona, pero también queremos escuchar a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo les impacta o cómo creen que el no tener acceso al agua potable o al que se nos quita también este vital líquido, cómo vamos a hacer nosotras en nuestros hogares, en nuestros cultivos, y somos productoras también, ¿verdad? Entonces, si hay alguna mujer que quisiera opinar sobre el tema de minería. Nadie, sin pena. Carmen. Pero sí nos afecta el tema de la minería. Bueno, realmente quisiéramos nosotros y nosotras que fueran los líderes directamente los que dijeran cómo serían los efectos, porque acá tenemos hombres y mujeres productoras con el tema orgánico. Quisiéramos nosotros escuchar cómo desde las mujeres que son las que estamos pendientes del agua, qué tipo de agua vamos a consumir, qué tipo de agua le vamos a dar a nuestros hijos, tomando en cuenta que ya El Salvador no va a tener agua apta para el consumo humano, vamos a tener agua, pero va a ser agua contaminada. ¿Qué va a pasar de nosotras, las mujeres, que somos las que lidiamos con nuestros hijos cuando se nos enferman? ¿Qué va a pasar cuando sembramos las hortalizas y con esa agua contaminada? Vamos a consumir, aunque seamos nosotros y nosotras quienes cultivamos, con un mecanismo diferente, no utilizando químicos, pero sabemos que la contaminación ya está en el agua, en el aire, todo lo que tenemos va a estar contaminado.
Es un problema grande, generalizado en todo el país, no es solamente en el Bajo Lempa. Las acciones negativas que se hagan en la zona alta repercuten negativamente a la zona baja, que es la zona donde viene todo el sedimento a parar a nuestras bocanas. ¿Qué pasa con los que consumimos azúcar? El azúcar por la caña que decía el compañero, totalmente es otro problema del glifosato, que es algo tóxico, altamente tóxico para la salud. Nosotros estamos sintiendo los efectos en las diferentes enfermedades. En nuestro Bajo Lempa, lastimosamente, estamos perdiendo cada día hombres y mujeres muriendo de insuficiencia renal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo nada. Nada estamos haciendo porque no hemos despertado, no tenemos conciencia de lo que implica esa ley que han aprobado, que no está en ejecución, digamos, pero ya está amenazada. Desde el momento que se aprueba una ley, tengámoslo por seguro que tenemos un gobierno altamente burocrático, altamente asesino, lo vamos a decir sin temor, porque es un gobierno que realmente le interesa el dinero. La vida del ser humano no le interesa al gran capital, le interesa nada más la plata, enriquecerse más. Eso es lo que le interesa a los gobiernos que tenemos, independientemente de dónde vengan los gobiernos, si son de izquierda, son de derecha. No se ha hecho mucho en este tema. Las reformas de salud quedaron estancadas. ¿Dónde quedó esa lucha que hicimos las comunidades? ¿Dónde quedó esa lucha cuando decíamos no a la privatización de la salud, no a la privatización del agua? Cuando trabajamos las diferentes plataformas, cuando trabajamos y decíamos en las luchas que aprobaran una ley general de agua donde nosotras y nosotros planteábamos cómo queríamos esa ley. No la aprobaron la ley, la que llevaba el interés para hacer lo demás que hoy quieren hacer. Ya esa fue como algo que nos tiraron así para que nosotros tuviéramos cero administración de agua. Invitamos a una junta de agua este día para que conozcan las implicaciones, que no es solamente administrar un proyecto de agua, sino que hay que ver qué acciones vamos a hacer para minimizar un poco la contaminación que se va a dar, porque como decía Bernardo, las grandes nacionales, las grandes transnacionales son un monstruo. Ante nosotros quedamos en minúsculo lo que nosotros hacemos, y esa contaminación va a ser un poco difícil de poderla minimizar. Y lo fundamental para las comunidades y para los líderes, yo me gusta hablar bastante, para los líderes es que llevemos desde hoy un reto, un gran desafío que tenemos los líderes y las lideresas, de que vayamos a informar, a socializar con la gente lo que hoy hemos escuchado, lo que hoy se nos ha dicho, los efectos que tiene esta ley, lo que vamos a sufrir. Quizás nosotros ya nos vamos a morir, pero vienen nuestros hijos, nuestros nietos, que son las generaciones que van a ser las que van a sufrir las consecuencias de las acciones malas que están haciendo los gobernantes a todo nivel. Okay. Por lo tanto, despertemos y concienticemos a nuestra familia desde ahí, y que las radios hagan una labor importante de sensibilización a la población. Yo creo que se puede hacer mucho si nos unimos. Al contrario, nada haremos. Ok, Carmen, muchísimas gracias. Y el visualizar también a la nueva generación, a estas niñas y niños, padre, porque es importante seguir luchando por ellas y por ellos que, como decían, y en otros espacios se ha dicho, nosotros ya estamos adultos y mucho, ya nos vamos a morir, ¿verdad? Pero cuando vemos todos estos impactos muy, pero muy específicos, ¿cómo vemos a esta nueva generación? ¿Por qué debemos de resistir y seguir luchando por esta defensa de los bienes naturales en nuestro país? El Papa Francisco ha escrito precisamente un documento que habla acerca del cuidado de la casa común, de la creación. Nosotros hemos recibido la herencia de nuestros padres, la tierra. La tierra para los indígenas de este continente era sagrada. No se podía ni vender ni comprar, porque la tierra no nos pertenece, decían los pieles rojas americanos. Nosotros le pertenecemos a la tierra, ¿verdad? Ella es la madre.
Entonces, al ver esta situación de respeto por la creación, Dios nos ha dado la tierra no para envenenarla, destruirla, sino para cuidarla, para custodiarla. Todo lo que le pase al ecosistema, al medio ambiente, repercute en la persona. Miren ustedes antes cuánto camarón había en los ríos y ahora ya tenemos menos que comer porque ya no hay camarón. Lo mismo va a pasar con el pescado, lo mismo va a pasar con los punches. Nosotros contaminamos el agua, en el agua se muere el pescado, se mueren los animales que andan ahí y luego repercute en nosotros. Tenemos menos comida y tenemos comida contaminada. Ahora, si queremos dejarle una tierra buena a las futuras generaciones, a nuestros hijos, tenemos que aprender a cuidar lo poquito que tenemos. Y ya lo hemos dicho, ya tenemos contaminada el agua y la tierra, ya no la envenenemos más, porque a futuro vamos a dejar un desastre para las futuras generaciones. Pienso que el Papa en eso ha acertado mucho. Hay que aprender a amar y a cuidar la tierra, la biodiversidad, ¿verdad? Aprender a cuidar lo poco que tenemos, evitar la deforestación, evitar el envenenamiento de la tierra, porque nosotros vamos a poner la piedra sobre la cual las futuras generaciones van a construir su vida. Y si les dejamos una tierra contaminada y envenenada, pues seremos responsables de eso, ¿verdad? Creo que como comunidades todos, ¿verdad?, unidos podemos hacer mucho. La libertad de expresión es un derecho del ciudadano. Lastimosamente, como decía una de las líderes, ¿verdad?, no quisieron aprobar el derecho al agua todavía. El agua todavía no es un derecho, ¿saben ustedes? Entonces eso significa intereses económicos, intereses capitalistas. A nosotros nos corresponde seguir luchando, esforzándonos. Los niños ahora no se pueden defender. ¿Quiénes son los responsables de defender a los hijos? Los padres. Ustedes son los responsables de su gente. Y en ese sentido, pues, animarles. Hay que conocer ese proceso de cómo se extrae el oro, porque en la medida que nosotros conozcamos los efectos, el procedimiento, vamos a poder decir con autoridad, no queremos eso. Ok, pero también tenemos acá otra opinión, le vamos a dar para que sea algo breve y también, ¿verdad?, decir qué es lo que están pensando ustedes sobre este tema. Bueno, el tema que se ha tratado es bien complejo. Complejo porque ha hablado de diferentes contaminaciones, ¿verdad? Y creo que todas las contaminaciones que se han mencionado son las contaminaciones que los han estado perjudicando la vida. ¿Ve? Ahora viene esa otra, que es la minería, ¿no? Pero conociendo toda la problemática del país a nivel nacional, el río Salguate es el más contaminador de la contaminación que tiene el Bajo Lempa, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque todos los productores ocupamos el agua de ese río y consumimos los pescados de ese río. ¿A dónde van a parar todas las contaminaciones? A la bocana del mar, ¿verdad? Entonces, eso significa que estamos contaminados, pues. Nosotros anduvimos haciendo un estudio con una delegación cubana aquí en esta zona y ya hallamos metal, ¿verdad? El que lo está ocasionando el problema de la enfermedad renal, ¿verdad? Entonces, creo que aquí, con todo lo que se ha explicado, lo que se tiene que hacer es un nivel organizativo y concientizar a la población, así como lo hicimos nosotros durante la historia del conflicto armado. Porque yo de la edad de 18 años, de 14 años me integré a la lucha armada y conozco todo esto, a donde estamos sentados. Y teníamos
4 ejes. Luchábamos por la tierra, luchábamos por la salud, luchábamos por la educación y que tuviéramos una casa digna. Hoy, algunas personas se les apoyó para que tuvieran sus tierras, hoy ya no las tienen. Tenemos, ni estos manos, ni estos dedos son iguales. Hay un nivel de pensamiento grandísimo dentro de la población. Si se luchó era para cambiar algo. Pero los que hemos logrado entender ese mensaje de la lucha, están con sus tierritas, que tanto costó. Costó sacrificio, pues, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, les quiero mencionar sobre la minería. Yo oigo las noticias, yo las oigo todas. Ahí daban un mensaje que hablaba Monseñor Romero, ¿verdad? Que Monseñor Romero dice que cosas bien concretas, pues. Que no es necesario que vivir en unas grandes casas de lujo y a donde la minoría vamos a estar jodidos, ¿verdad? Entonces, creo que el nivel de entendimiento, el nivel organizativo, el nivel de análisis profundo, había que irlo acertando profundamente. ¿Por qué? Porque aquí, como les digo, hay muchos problemas. Tenemos la caña, como lo tocaron, ¿verdad? Ahí hemos andado en reuniones por la caña, enfrentándolos a ese problema. Pero no hay ninguna disponibilidad, ¿verdad? De toda la población, lo que significa, lo que están diciendo los compañeros, es que está callada la gente. Es que miren, compañeros, es que para hacer un proceso de defender los derechos de todos, hay que hacerle conciencia a la gente, hay que trabajar, ¿verdad? Eso sería lo que yo abordaría. Ok, muchísimas gracias. También el tiempo va avanzando muy rápido, Alex. Así es, Katy, ya solo nos quedan ahí un par de minutitos, vea. Lo que decía Carmen es importante, estos espacios son para ello, ¿verdad? De ir socializando a las otras personas que no se han acercado y pues hacerle ver el impacto negativo que va a tener la minería aquí en nuestro país. En base a eso, el señor Belloso, ¿cuál o cómo cree que va a ser ese impacto en la soberanía alimentaria o en la seguridad alimentaria en nuestro país? Bueno, aquí en la zona del Bajo Lempa, en los agricultores. Algo así rápido, ¿verdad? Sí, rápido. No, la verdad que es un tema bien amplio y decirlo en pocas palabras hasta puedo decir que son mentiras las que están diciendo, ¿va? Pero yo creo que los impactos en la alimentación o en la seguridad alimentaria, en la soberanía alimentaria, va a ser tremendo. Bueno, ya la tenemos, esos impactos negativos. Nosotros y nosotras, los agricultores, hoy no podemos producir orgánicamente pura, porque tenemos los cañales a la par, ¿sí? Nosotros decimos, no, yo tengo una parcela de pipián orgánico. Y cuando vienen a estudiársela ya tiene residuos de glifosato o otro químico. ¿Pero por qué? Porque las avionetas ahí pasan a diestra y siniestra, que hasta lo despiertan a uno. Y uno ¿cómo reclama? Entonces, a partir de ese momento ya nos está afectando en la seguridad alimentaria, ¿sí? Pero también nos afecta en la soberanía en el sentido que si nosotros estamos queriendo multiplicar nuestra semilla criolla y todo eso, también nos las está contaminando. Y esto estamos hablando solo del químico que riegan las avionetas, pero también recordémonos, estamos diciendo o hemos dicho en algún momento que el cianuro es un elemento químico que van a utilizar las empresas para hacer la separación de la roca con el metal. El cianuro le garantiza casi el 98% separar el oro de la roca. Antes utilizaban el mercurio, perdón que me extienda en esto. Entonces las empresas por eso están obligadas a utilizar cianuro. Y son miles de toneladas de cianuro que van a utilizar para poder hacer ese tipo de lixiviado.
todo ese cianuro va a ir a parar a los ríos. Si vengo yo agricultor, agarro agua contaminada con cianuro, riego la milpa, el cianuro se va produciendo en la cadena alimenticia. La planta absorbe el cianuro, cae en el fruto y el fruto cuando llega al mercado, ahí va el cianuro. El cianuro no se diluye. Eso es lo complicado en este caso de un agua contaminada con cianuro. Vamos a estar consumiendo alimentos ya contaminados. Vamos a estar consumiendo todo. Ok. Carne, leche, cereales, porque los animales comen zacate. Y si estoy regando una parcela de zacate mejorado con agua contaminada con cianuro, significa que la vaca ya está comiendo cianuro ahí. Y eso no lo digo yo, lo dicen los científicos. ¿Sí? Okay. Dicen los científicos, y por eso nosotros estamos, bueno, el obispo Sanz Lacalle hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la complicidad en la producción y en la alimentación de el uso de agua con cianuro. Él era una persona químico, creo que era, y que justamente fue una de las posiciones que él hizo cuando en aquel momento estábamos iniciando la lucha contra la minería. Hay mucho que decir sobre el tema de la minería metálica, sobre sus impactos. Ya hablábamos sobre la seguridad alimentaria, los impactos que se van a generar con el suelo, con la agricultura, ¿verdad? Nuestra alimentación, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro país? ¿Qué es lo que va a pasar también cuando ya en el 2017 se lograba una ley que prohibía la minería metálica, y esto gracias a estas luchas sociales, a las consultas populares, y que en este 2024 se da una ley sin consultarles a ustedes como agricultores, sin consultarles a ustedes como mujeres que están en sus hogares, que están ahí cuidando estos vitales líquidos. Entonces, hay mucho que decir, pero como se nos ha acabado el tiempo, Padre, solo la última pregunta y los últimos segundos que le damos. Cuando tenemos todo eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como país? ¿Vamos a cuidar la casa común, como nos dice San Francisco? Las organizaciones sociales y la iglesia en este momento estamos recogiendo firmas para pronunciarnos ante la Asamblea Legislativa. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz en este momento, antes de que el impacto sea grave. Yo pienso que la población lo logró una vez y lo puede volver a lograr, pero para eso hay que trabajar como uno solo, una sola familia, un solo pensamiento, un solo corazón y un objetivo que nos une, el bienestar y la salud de todos los salvadoreños. Como iglesia estamos apoyando esa iniciativa, ese buen deseo, porque sabemos que la voluntad de Dios es que el pobre viva dignamente, sin que lo estén jodiendo, sin que lo estén envenenando. Entonces, ojalá que como iglesia, que vamos a dar este paso, hemos estado recogiendo firmas, las vamos a presentar y ojalá que la población también haga lo suyo. Ok, muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros en este espacio. También a Bernardo, gracias por haber acompañado y darnos esos importantes datos que muchas veces los conocemos, pero no los vemos cercanos cuando las problemáticas las tenemos. Y también a Alex por haberme acompañado. Gracias, Katy. Un honor haber estado contigo acá, y también regalémonos un fuerte aplauso a todos, ¿verdad? Ya para finalizar. Sabemos que hablar sobre la minería metálica, sobre esos impactos, es mucho que decir, pero como decía el Padre, y retomamos sus palabras, acá se hace por defender la salud, por defender también los bienes naturales, por defender el medio ambiente, el agua, todos esos derechos que también han sido vulnerados en su momento. Hoy decimos también y nos sumamos a esto, ¿verdad? Es decir, no a la minería metálica, sí a la vida, y reafirmar el compromiso que tienen las comunidades y el compromiso que tiene cada una de esas familias por defender lo poco de los bienes que nos están quedando. Esto es parte de un recorrido que estamos haciendo para ustedes que conozcan que el tema de la minería no solo afecta a una comunidad, sino a todas y a todos. El que estemos siendo beneficiados con el agua del río Lempa también es un impacto directo. Entonces, la organización y la lucha no solo depende de un departamento o de una comunidad, siendo un país tan pequeño y tan vulnerable, tenemos mucho que hacer. Esto es todo para ese conversatorio que tenemos desde acá, desde este territorio del Bajo Lempa, acá en Mangle, para todas las personas que nos están sintonizando y que también van a escuchar este conversatorio sobre minería metálica.
Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.